Trataremos ahora sobre el consumo de energía en la industria, comercio y el transporte. Los energéticos son fundamentales para la operación y funcionamiento de todos los ingenios tecnológicos y las máquinas en general, constituyendo una pieza clave y vital en la economía. Constituyen proveedores indispensables del resto de sectores económicos y de ahí que sea tan importante adaptarse a las tendencias de mercado para impulsar la competitividad del país. Las revoluciones industriales son procesos históricos y sociales que cambian la forma en que gran parte de la civilización se relaciona con la energía, indispensable para realizar sus tareas vitales. Desde que descubrió las diferentes fuentes de energía, fue evolucionando y desarrollando su nivel tecnológico. A mediados del siglo XVIII se produjo en Inglaterra el tránsito de una economía agraria y artesanal a otra basada en la producción mecanizada, conocida como la primera revolución industrial. La máquina de vapor, que funciona con agua y carbón, alcanza su máximo desarrollo en lugares en los que estos dos recursos se conseguían sin mucha dificultad. Las primeras industrias se localizaron en regiones en donde era fácil extraer el carbón mineral y en zonas en donde el agua era abundante. Aún no se habían regulado los ríos. Además de Inglaterra, fueron regiones como el Ruhr, Alemania, el norte de los Apalaches o Asturias en España. Posteriormente, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los cambios tecnológicos representados por el motor de combustión interna junto a las innovaciones técnicas concentradas sufrieron una fuerte desaceleración con el uso de nuevas fuentes de energía como el gas, petróleo o electricidad. Nuevos materiales, nuevos sistemas de transporte, avión y automóvil y de comunicación, teléfono y radio, que indujeron transformaciones continuas afectando el factor trabajo y el sistema educativo y científico, al tamaño y gestión de las empresas, a la forma de organización empresarial, al consumo, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa, Estados Unidos y Japón. La electrificación de las fábricas facilitó la producción en serie mediante las líneas de montaje. La energía ha constituido históricamente un elemento fundamental de cualquier cambio técnico trascendente y lo fue también en ese momento. La oferta aumentó y se diversificó debido al perfeccionamiento de técnicas ya conocidas como la máquina de Watt, la turbina de vapor, la industria del gas, la electricidad y el petróleo con grandes ventajas en su utilización. Siendo eléctricas, la mayor parte de las máquinas industriales se desarrollaron las líneas de transporte eléctrico en alta tensión para las industrias que no son intensivas en el uso de la electricidad, generalmente basadas en diferentes tipos de hornos. Les resultaba muy cómodo el transporte del carbón, petróleo o gas que necesitan para sus operaciones. Esto ha permitido que las industrias se establezcan en localizaciones lejanas de las regiones que cuentan con los recursos energéticos, y más bien su ubicación la basan en la cercanía a los puertos de embarque o almacenes de productos finales. En la segunda mitad del siglo XX, con los primeros intentos de globalización y la llegada de los primeros medios de comunicación a gran escala, comienza a gestarse una confluencia y complementariedad entre las comunicaciones y la energía, lo que se le ha llamado Tercera Revolución Industrial, Revolución Científico-Técnica o Revolución de la Inteligencia. Los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, la llegada del Internet y la aparición de la innovación y el desarrollo, I+D, traen grandes novedades mejorando los sistemas de producción y la economía en gran medida, acortándose distancias y por lo tanto el comercio entre países. Los avances científicos y tecnológicos nunca dejaron de realizarse, pero la mayor parte de esos progresos no se difundieron a la espera de una señal que presionara el sector productivo para asimilarlos en su funcionamiento. Sucedía que el precio mundial del crudo era tan bajo que no había interés de usar técnicas de ahorro de energía. Esta fue señal de las crisis mundiales de petróleo de los años 1973 y 1979, que obligó a las potencias industriales a reorientarse a la tecnología, para lo cual debería tener tres particularidades distintivas. La nueva tecnología debía emplear la menor energía posible, así como también un mínimo de mano de obra. Deberá ser una tecnología de muy amplia incidencia en todos los aspectos de la vida individual y colectiva. Debería ser una tecnología que, teniendo una elevada productividad, emplee menos materias primas valiosas o tradicionales que sus precedentes. Por lo general, las zonas de mayor consumo energético son las ciudades y su entorno industrial, y al utilizar cualquier tipo de energéticos disponibles en el mercado, producen toda clase de residuos contaminantes. La experiencia muestra que las industrias pueden aumentar su eficiencia energética de manera significativa. Los variados procesos de fabricación ofrecen infinitas posibilidades de ahorrar energía. Para ello, las diferentes actividades y procesos de fabricación se deben analizar cuidadosamente. El calor residual de un proceso puede servir para otro proceso, mientras que colocar material aislante en las tuberías puede evitar grandes pérdidas. La cogeneración
es un buen ejemplo de esto. Las nuevas instalaciones industriales en países en desarrollo generalmente incluyen tecnología más reciente y las emisiones específicas son menores. Sin embargo, tanto en países industrializados como en desarrollo, siguen existiendo numerosas instalaciones anticuadas y poco eficientes y modernizarlas puede traducirse en una reducción considerable de las emisiones, además del correspondiente ahorro de costo energético. Los motores eléctricos pueden representar el 60% del gasto de energía en la industria, de allí la importancia de emplearlos de alta eficiencia. Se calcula que la energía utilizada por un motor ineficiente durante su vida útil puede costar hasta 100 veces el precio de compra de un motor de alta eficiencia de la misma potencia. Asimismo, los variadores de velocidad o convertidores de frecuencia son equipos inteligentes que regulan la velocidad de los motores eléctricos ajustando el consumo de energía de acuerdo al nivel de producción. Estas dos tecnologías, motores de alta eficiencia y variadores de velocidad, contribuyen a reducir el consumo de energía entre el 20 y el 60%, y la inversión en ellas se puede recuperar entre 6 meses y 2 años dependiendo de cada caso. La iluminación artificial indispensable en toda la planta industrial puede representar entre el 7 y el 10% del consumo eléctrico. Se debe tratar de aprovechar al máximo la luz de las luminarias mediante reflectores y o difusores según sea la ubicación de cada máquina o equipo para un mejor rendimiento y reducción de la fatiga del personal. Esta revolución industrial está basada en producir cambios en cada persona, de modo que centenares de millones de personas pasen de solo consumir energía a producir y consumir energía renovable. Una revolución parecida a la que sucede con la información de Internet, en la que el rol de productor y consumidor se unen en un solo individuo. Las actividades económicas como robótica, ingeniería genética, biotecnología, microelectrónica y otras son aplicaciones que las tecnologías de la información y comunicación, TIC, que se han convertido en la base material de esta nueva sociedad de la información y conocimiento, incidiendo directamente en la capacidad humana de generación y aplicación económica del conocimiento, situándolo en el centro del escenario de desarrollo. La inversión en varias tendencias, en vez de inclinarse por una sola, se traducirá en la diversificación de la cartera industrial y el aumento de la pluralidad. La industria 4.0 hace referencia al modo en que se organizan los medios de producción en las empresas cuyo objetivo es alcanzar el concepto de fábrica inteligente capaz de adaptarse mucho mejor a las necesidades y procesos de producción, además de perseguir la eficiencia en el uso de recursos. El concepto de industria 4.0 se ha señalado como cuarta revolución industrial, ciberindustria del futuro o industria inteligente, pero al expresar la idea de que nos encontramos a puertas de la cuarta revolución industrial, no se le puede considerar una revolución industrial en sí, sino algo que la favorece o la impulsa. En la industria 4.0 juega un papel fundamental la introducción de tecnologías de la información como el Big Data o la inteligencia artificial para el desarrollo de modelos más sostenibles y eficientes de consumo y producción de energía, y la conexión de esta información digital con el mundo físico mediante el Internet de las cosas o la realidad aumentada, entre otras. En relación a la energía, la innovación a su alrededor va a propiciar el cambio tecnológico principalmente a través de las nuevas formas de generación y gestión de la demanda. Como ha ocurrido en las anteriores revoluciones industriales, la aparición de nuevas fuentes de energía ha determinado el desarrollo de la industria. El sector energético necesita la industria 4.0, la transformación digital y la digitalización, siendo retos que debe abordar precisamente para ser un sector plenamente competitivo. Mucho se habla de este tema, a los expertos les preocupa principalmente que las empresas no sean conscientes que es necesario digitalizarse implementando los procesos oportunos. Beneficios que aporta la industria 4.0. Permite el desarrollo tecnológico y la dinamización de la economía. Facilita la flexibilidad en la producción, pudiéndose realizar cambios en la configuración sin que estos afecten a los tiempos de producción. Se alcanza un grado de personalización con el que se puede satisfacer las peticiones de los clientes, incluso cuando el volumen de producción es reducido. Contribuye en la optimización a la hora de tomar decisiones gracias a que se cuenta con información precisa y en tiempo real. Favorece el uso eficiente de los recursos y el aumento de la productividad, pudiendo realizar un seguimiento en toda la cadena de producción de forma precisa y exhaustiva. Proporciona nuevas oportunidades de negocio, sobre todo en el área de servicios derivados o de apoyo. Según la Unión Europea, la digitalización de productos y servicios aportará a la industria de Europa más de 110.000 millones de euros al año hasta el 2021. De ahí que el objetivo sea reforzar la competitividad de la Unión Europea en el marco de las tecnologías digitales, garantizando que todas las industrias comunitarias, independientemente del lugar en el que se encuentren, del tamaño o en el sector que operen, puedan beneficiarse plenamente de las innovaciones digitales. Para aprovechar estas ventajas es necesario contar con un entorno innovador, lo que supone realizar importantes inversiones. De ello son conscientes las empresas, pero también los beneficios y del ahorro que les supondrá.
Para muchos expertos, la industria 4.0 es la llave para la transición energética, debiéndose equipar a los sistemas actuales con las herramientas necesarias que están enmarcadas en la tecnología. Un ejemplo es la introducción de sensores de registro de datos, algo que facilitaría la optimización de procesos de producción, además de permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocio. La eficiencia energética es un factor clave de competitividad y los expertos explican que se debe a que se reúnen las características asociadas a una estrategia industrial basada en productos competitivos con menores costos energéticos y mayor demanda de mercado. Sumado a ello, la innovación representa un valor añadido a la eficiencia energética. A la hora de llevar a cabo la transición energética es necesario tener en cuenta 3 criterios básicos. Eliminar los incentivos al consumo de bienes y servicios que no tengan eficiencia energética, utilizar en mayor medida los recursos propios, que el consumidor se encuentre en el centro del sistema energético, siendo parte activa de la gestión de la demanda. Es necesaria esa transición, pues hoy en día la antigüedad de las instalaciones de producción es muy elevada, existiendo una razón de peso para ello, la crisis económica que ha afectado a muchos países del mundo y que ha provocado que se aplacen inversiones que habrían propiciado los cambios mucho antes. Por ello, ahora se habla tanto de la industria 4.0 y lo que puede llegar a representar y aportar. Merece la pena destacar que algunos países son muy conscientes de la importancia de la aportación de la industria 4.0, como es el caso de China, donde la economía se encamina hacia un mayor consumo interno, facilitando el desarrollo de la industria del futuro. Desde un punto de vista industrial de Internet de las Cosas y servicios interconectados, esta nueva revolución deberá basarse en los siguientes principios básicos de diseño. Interoperabilidad, es decir, la interconexión de materiales, elementos y recursos humanos a través de Internet y sus servicios. Descentralización, la capacidad de que los objetos conectados de la industria tengan capacidad de decisión autónoma. Virtualización, la empresa inteligente debe contar con una copia virtual donde se muestre la información de sistemas, sensores, modelos de simulación, etc. Orientación de servicio, la capacidad de ofrecer un catálogo de servicios que facilite la interacción y creación de nuevas aplicaciones que aporten un valor añadido. Capacidad en tiempo real, captura de datos, análisis y toma de decisiones en tiempo real. Modularidad, es decir, flexibilidad a la hora de sustituir, añadir o retirar nuevos elementos. Esta interconexión entre mundo físico y digital permite la medición y la gestión de la energía de un modo hasta ahora nunca visto, de modo que es posible prevenir y corregir ineficiencias en tiempo real y la toma de decisiones en base a modelos matemáticos predictivos. La asociación de las nuevas tecnologías y coeficientes de generación y de eficiencia energética conduce a un modelo de industria 4.0 con nuevas especializaciones productivas en los sectores energéticos y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, marcando un antes y un después en el modo de trabajar y actuar, una auténtica revolución que se multiplicará y cambiará de forma continua el sector energético a medida que la tecnología continúe avanzando. Comercio y servicios. Las oficinas son una parte muy importante del sector servicios y la ofimática ofrece grandes posibilidades de reducir su consumo de energía. La pauta de consumo de energía del sector servicios es muy diversa según su actividad, desde un servicio de lavado de automóviles a un cine, pero en general se asemeja a la de los hogares en su necesidad de calefacción, iluminación, uso de electrodomésticos, etc. Cada negocio tiene diferentes posibilidades de mejora de la eficiencia energética, pero hay algunos puntos importantes que siempre son de utilidad. El mantenimiento, una buena puesta a punto y limpieza de los filtros de aire en los equipos de climatización. Las conductas economizadoras de energía que se pueden aplicar en muchos aspectos del trabajo de una empresa. Los equipos informáticos permiten la puesta en reposo automática tras un tiempo determinado. También se puede planificar el encendido de los aparatos como la fotocopiadora. Al renovar equipos existen numerosas opciones: refrigeradores, congeladores y climatizadores clase A, etiqueta informática Energy Star, lámparas LED y detectores de presencia, calentadores de alto rendimiento con circulación de calor, etc. Energía en el transporte. En nuestro país, más de la mitad de los vehículos que circulan por nuestras carreteras y ciudades usan petróleo y diésel como combustible, y entre el 60 a 70% de ellos tienen más de 15 años de antigüedad. De esta manera, el transporte contribuye enormemente a la contaminación ambiental por las emisiones de monóxido de carbono y gases sulfurosos, además del dióxido de carbono que emite todo motor de combustión interna. Es muy importante recolectar y sistematizar datos sobre el uso de energía en todos los modos y sectores del transporte, estableciendo un sistema permanente de recolección y monitoreo.
Debería existir una política de fomentar la participación de las empresas de transporte en el ahorro y eficiencia energética, como la premiación social, la certificación energética, difundiendo las medidas y sus beneficios. También desincentivar el uso de vehículos livianos mediante incentivos fiscales en favor del uso de vehículos pesados, tanto para el transporte público de pasajeros como de carga. Asimismo, establecer políticas de apoyo para el uso de vehículos de propulsión 100% eléctrica, tanto para el transporte público de pasajeros como particular, teniendo en cuenta que las baterías de dichos vehículos serán una parte importante del futuro almacenamiento y distribución inteligente de energía.